A este último día de la jornada que realizamos conjuntamente con el Colegio de Abogados de Quilmes, el Círculo de Abogados de Florencio Varela, la Asociación de Abogados de Berazategui y el Foro de Abogados de San Francisco Solano. Antes de comenzar esta disertación con esta gran disertante que tenemos hoy el lujo de tener, le voy a pasar la palabra, como siempre, al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Vasalo, que va a dar un saludo y la apertura de esta jornada para todos los colegas que se encuentran presentes. Bebe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por tu generosidad, como siempre. En primer lugar, quiero saludar a todos los abogados y las abogadas que hoy están presentes en este Zoom, que organizamos las 4 instituciones, en esta decisión que hemos tomado los 4, de aunar esfuerzo en el compromiso de la especialización y actualización de los conocimientos de cada uno de nosotros. Y en este contexto, hoy es un día especial, no solamente por el cierre, sino porque, bueno, festejamos el 17 aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Berazategui. Un caluroso saludo a todas sus autoridades actuales y a todos aquellos quienes han precedido y formado su consejo, porque nos ha permitido llevar la colegiación y llevar todas las actividades del colegio al partido que integra nuestro departamento judicial. Y también es un día especial porque esto de aunar esfuerzo nos permite tener una personalidad jurídica como Marisa Graham, autoridad en la materia, que nos va a permitir esto de ser mejores abogados, de poder representar los derechos que nos confían nuestros clientes, aquellos que estamos de este lado del mostrador, como también de poder resolver cada vez más correctamente conforme a los paradigmas de esta época de género, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, aquellos que también tienen la función o tienen la responsabilidad de resolver las pretensiones y defensas que planteamos. Doctora Marisa Graham, es un enorme honor, nos engalana nuestro departamento judicial que usted nos esté dando esta charla, y bueno, a las autoridades, de la doctora Mirta Fray, al doctor Roberto Pucciarelli, a la doctora Alejandra Rupérez, a todas aquellas autoridades de las instituciones que conjuntamente con el colegio venimos apostando por ser mejores abogados, y seguir invitándolo a realizar estas actividades, porque mejores abogados y mejores jueces es una fórmula que inevitablemente nos va a llevar a un mejor servicio de justicia. Así que un enorme saludo a todos, abrazo, y bueno, ahora le voy a que empiece a hablar la disertante después de los saludos de rigor de las otras instituciones. Y otra vez, doctora, muchísimas gracias por estar en nuestro departamento judicial. Gracias a todos. Continúe la palabra el doctor Roberto Pucciarelli, presidente del Círculo de Abogados de Florencio Varela. ¿Me escucha? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes para todos, señor presidente del Colegio de Abogados, doctor Rodríguez Vasalo, señora presidenta del Foro de Abogados, Alejandra, que siempre estás atrás de todo, querida Mirta, como representante de la Asociación de Abogados de Berazategui. Hoy tenemos un disertante con nosotros, la doctora Marisa Graham. Estoy muy agradecido de que venga a este departamento judicial a enseñarnos, a los abogados de Varela, de Berazategui, de Quilmes, a esta gran hermandad, como siempre digo, de abogados que prácticamente en este departamento nos conocemos todos. Tanto las autoridades del colegio, de la asociación y los abogados litigantes, todos nos conocemos aquí. Y no tengo más palabras que de felicidad, agradecimiento, solidaridad, cariño hacia la Asociación de Abogados de Berazategui, que cuántos años juntos, Mirta, hemos hecho cenas, hemos hecho un montón de cursos, y la verdad que conozco, creo que a casi todos los asociados de la asociación. Conozco casi todos los socios y he estado con casi todos los presidentes en todas las comisiones, tanto sea en la parte que hoy me toca representar del círculo, como en la parte de un simple abogado más de
de este departamento judicial. Así que no voy a usar mucho más la palabra ni aburrir con mi parla. Les agradezco, estoy muy feliz en nombre de la comisión directiva del Círculo de Abogados de Florencio Varela. Te traigo las felicidades, Mirta, y espero que cumplas muchísimos años más en esta asociación. Gracias, Roberto. Bueno, ahora sí me toca hablar en representación del Foro de Abogados de San Francisco Solano. No solo darles la bienvenida a todos los colegas que se encuentran presentes y a la doctora Marisa Graham, que es un honor para nosotros que esté presente en estas disertaciones, sino que estamos muy contentos de que la Asociación de Abogados de Berazategui cumpla 17 años trabajando para los matriculados conjuntamente con el Colegio de Abogados de Quilmes y el Círculo de Varela, y nosotros, que somos los más jóvenes en este cuarteto que hemos armado en el Departamento Judicial Quilmes, estamos muy orgullosos de que nos tengan presente, que nos permitan trabajar en forma conjunta y que se produzca, como dijo bien Mirta, Bebe y Roberto, que se produzca entre todos una gran amistad y que podamos llevar el Departamento Judicial de Quilmes hacia adelante trabajando de manera conjunta. Así que les agradecemos y ahora sí le paso la palabra a los cumpleañeros y a la presidenta de la Asociación de Abogados de Berazategui, a la doctora Mirta Fraile. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias, Ale, gracias a todos, hola a todos. Bueno, en nombre de la Asociación de Abogados de Berazategui les quiero agradecer, como lo hacemos siempre, a todos, al Colegio de Abogados de Quilmes, al Círculo de Varela, al Foro de Solano, al Bebe Basalo, a Roberto Pucchiarella, a Alejandra Ruperés, a todos la camaradería y el trabajo conjunto que venimos realizando desde hace ya años y que se ha visto intensificado en estos difíciles tiempos de pandemia, en que la verdad que pudimos contenernos, estar juntos, aunque sea en forma virtual, pudimos continuar entrenándonos para ser cada día mejores abogados, que en definitiva de eso se trata. Bueno, hoy es un día muy especial para nuestra joven y querida institución, porque como venimos diciendo, y gracias a todos por los saludos, estamos cumpliendo 17 años. La verdad que es un honor poder compartir este aniversario con todas las instituciones de la abogacía, también con todos los colegas de Berazategui, de Quilmes, de Varela, de Solano, a quienes le damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen. Y finalmente, vaya un agradecimiento muy especial, le quiero transmitir a mi queridísima amiga Marisa Graham el agradecimiento de todos nosotros por su predisposición a acompañarnos y brindarnos sus conocimientos y su vasta experiencia en un tema tan trascendental, como es este de los derechos económicos, culturales y sociales de los niños, las niñas y los adolescentes. La doctora Graham es una destacada jurista de reconocida trayectoria en el derecho de familia, niñez y adolescencia. Todos la conocemos, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, tiene un vastísimo currículum que le pedí pero que no me quiso dar porque es así de humilde y de divina, y actualmente es defensora nacional de niños, niñas y adolescentes. Mil gracias, Marisa, la verdad que me emociona, me encanta presentarte, sabes que te quiero mucho y bueno, quedamos con tus palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un placer. Primero quiero decirles que yo soy bonaerense, así que cada vez que voy a territorio bonaerense, aún a través de las pantallas, como lo estamos haciendo ahora en esta situación tan compleja y tan triste incluso que estamos viviendo, para mí es siempre una alegría. Agradecerle a las organizaciones de colegas que me han invitado y en particular a mi gran amiga Mirta Fraile. La verdad que somos amigas hace mucho tiempo, así que le agradezco sus palabras tan cariñosas y hemos pasado muchas cosas en la vida juntas, algunas cosas muy hermosas, muy alegres y otras cosas un poco más tristes que seguramente es la que tanto a ella como a mí un poco nos quiebran en la emoción. Pero bueno, la vida sigue, así que hay que mirar para adelante y en particular agradecerles porque siempre es bueno y es agradable compartir con colegas, con abogados, abogadas,
los temas que son un poco olvidados en general, sobre todo en nuestras universidades, sobre todo en el grado, ¿no? En las clases de grado es difícil que se den en profundidad los derechos de, podríamos decir, este nuevo sujeto, que es el sujeto niña, niño, adolescente, niñe, como dicen algunos, a mí me cuesta todavía ese idioma inclusivo, pero es un sujeto bastante olvidado aún, aunque hemos avanzado mucho, no podemos decir que no, en las últimas décadas, diría yo. Así que luego de los agradecimientos y las emociones, agradecerle mucho a todos y a todas, yo elegí este tema, el de los derechos económicos, sociales y culturales, también políticos podríamos agregar, de las niñas, los niños y los adolescentes, porque me pareció un momento clave el que estamos viviendo, ¿no? En principio, dar un marco jurídico, porque lo que también me interesa, y posiblemente les interese a ustedes, es tener herramientas para poder llevar adelante con la dignidad que lo hacemos nuestra querida profesión. Y por otro lado también algunos marcos jurídicos importantes, algunos avances que no solemos utilizar, y no solemos utilizar no porque por negligencia o por desidia, sino porque no es un derecho, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, que haya tenido un boom, ¿no?, en el mundo, como podría ser el derecho de las mujeres o la perspectiva de género, que saludamos que así sea, la verdad que porque impacta directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que en la República Argentina la mayor cantidad de familias que tienen un solo, donde niños, niñas y adolescentes están al cuidado de una sola adulta, esa persona suele ser una mujer en un 70%, que no es poco, es mucho, así que nosotros ya no las llamamos más familias monoparentales, sino que las denominamos familias monomarentales. Por lo cual aquello que las mujeres van adquiriendo de derechos también impacta en la vida de niños, niñas y adolescentes. Contarles que, cosas que ustedes saben, obviamente, que hace un poquito más de 30 años, la República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado de derechos humanos de esta parte de la población que, según la Convención, y ahora también para nosotros, es para las personas de 0 a 18 años. Por supuesto que antes había un extenso corpus iuris, ¿no?, antes de la Convención. No es que los derechos de los niños empezaron con la Convención. Yo diría que decantaron de un proceso que venía siendo muy interesante en relación a los derechos del niño, que empieza con una primera declaración que tiene 20 años, fue 20 años antes de la Convención, y otros tratados de derechos humanos. Y también hablar un poquito del Pacto de San José de Costa Rica, porque es el que nosotros ratificamos, y en esa ratificación, un pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene 20 años, son 20 años antes de la Convención, es del 1969, y que además somete a la República Argentina al sistema regional de derechos humanos. Y esto es importante porque los fallos de la Corte Interamericana, los fallos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, así como las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, también van dándole cada vez más cuerpo a las normas que protegen y promocionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué hablo del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica o de la Convención Americana de Derechos Humanos en particular? Porque ese artículo 19 es el que establece un derecho de los chicos y de las chicas que me parece que es fundamental. Y es fundamental para la sociedad, para las familias, para el Estado, pero sobre todo para aquellos que abrazamos el derecho, no para acomodarnos y apoltronarlos, sino para generar incomodidad, ¿no? Yo siempre, cuando alguna vez me toca
estar en la colación de grado y dar el discurso a los graduados, suelo decirles y pedirles que hay dos caminos para ejercer la profesión, ¿no? Elegir la comodidad, que da también, la verdad que convengamos, esta nuestra profesión, o elegir la incomodidad, y yo siempre propongo elegir la incomodidad, la incomodidad. ¿Por qué? Porque el derecho puede ser utilizado para fortalecer el statu quo, o también puede ser utilizado como una gran herramienta de cambio y de transformación, teniendo siempre en la mira el respeto de los derechos de las personas en general, en este caso de los niños en particular, y de un sector que por el artículo 19 de la Convención Americana merece una protección especial. ¿Y por qué merece una protección especial? Porque la Convención, tanto la Convención Americana y 20 años después, la Convención sobre los Derechos del Niño, nos indican que los niños son sujetos, pero son sujetos que dependen en una etapa de su vida del otro. Los niños, un bebé de 2 meses, tiene derecho a un alimento oportuno y de calidad, pero es necesario que una persona lo acerque al pecho materno o le prepare la mamadera. Si no, no hay manera que él acceda a ese derecho. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Entonces, algunos autores, algunos colegas, Mari Veloz, por ejemplo, habla y dice que las niñeces, como se dice ahora, y las adolescencias, tienen una vulnerabilidad esencial. No es porque estén en una determinada situación, sino porque esencialmente son vulnerables, porque en muchas cuestiones dependen de otra persona para que sus derechos puedan ser efectivos. Por ejemplo, el derecho que ejercemos a través de la hoy responsabilidad parental, los padres y las madres en relación a nuestras hijas e hijos menores de edad. Nosotros tenemos derechos, pero son derechos difíciles, tal vez los más difíciles de ejercer, que son aquellos derechos que uno ejerce para que un otro pueda efectivizar y ejercer sus propios derechos. Yo ejerzo mis derechos de responsabilidad parental, que también son deberes, pero esos derechos tienen que ver con que mi hijo o mi hija, menor de edad, pueda cumplir y yo como madre o como padre le garantice el ejercicio de sus derechos. Llevarla a la escuela, llevarla al dentista, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de ejemplos que podríamos dar de lo que sucede en el ámbito familiar. Ahora bien, entonces tenemos claro que hay una protección, que es una protección especial, que en la República Argentina en algún momento se tradujo y se desvirtuó a mi gusto con protección integral. En realidad es una protección especial. Y una protección especial no implica solamente lo que uno espera de los tratados de derechos humanos del Estado, ¿no? Los tratados de derechos humanos en general, en relación a los estados, lo que le piden es que el Estado se abstenga de, es decir, lo que nosotros llamamos derechos de libertad negativa, es decir, que el Estado se abstenga de obstaculizar, de reprimir, de impedir. En este caso, en el caso de niñas, niños, adolescentes, y en esta convención en particular, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se tratan de la libertad positiva, es decir, de aquello ¿qué es lo que le exige este tratado al Estado argentino, como a los otros estados que lo han ratificado, la mayoría de los países del mundo, salvo Estados Unidos, que obviamente no somete su soberanía a ningún otro estado, ni al concierto de las naciones, ese es para otra charla, pero nosotros, evidentemente, lo que exigimos al Estado a través de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño es todo lo contrario, es que active, es que participe. Le exigimos lo que llamamos técnicamente prestaciones positivas, traducidas en ¿qué? En políticas públicas. Políticas públicas en todos los ámbitos.
políticas públicas en lo administrativo, políticas públicas de los gobiernos ejecutivos en todos sus niveles, políticas públicas respetuosas y garantes de los derechos de los niños a los poderes legislativos en todos sus niveles, y también políticas o prestaciones positivas al poder judicial, también en todos los fueros y en todos los niveles donde un niño o adolescente se vea involucrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, esta convención tiene 4 principios. El interés superior del niño, que es un principio bastante criticado, pero no voy a entrar hoy en eso porque si no se me van a ir los minutos que tengo para compartir con ustedes. El segundo es el derecho a la no discriminación, son principios, y el tercero es el derecho a ser oído. Y el cuarto, no es, lo elegí a propósito el orden para terminar con este, que es el que más me interesa para entrar en el tema, es el derecho a la vida y al desarrollo. Y hablar del derecho a la vida y al desarrollo, otra vez, no implica solamente que el Estado preserve la vida de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, que en nuestra provincia sucede bastante, tenemos historias complejas en relación a ese punto, pero también en todo el país, lamentablemente. Por ejemplo, los niños que son muertos por lo que se llama la violencia institucional, ¿no? Niños muertos por las policías, por ejemplo, ¿no? O niños que aparecen muertos en las celdas de las comisarías, por ejemplo, ¿no? Entonces no se trata solamente de eso, que claramente es una vulneración aberrante a los derechos humanos, sino que también se trata de no preservar la vida solamente, sino garantizar una vida que sea una vida digna. Y para que la vida de cualquier ciudadano, y sobre todo para los más chicos y las más chicas, para que esa vida sea digna, nosotros necesitamos, el Estado debe garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de esa franja de la población. No hay vida digna si no garantizamos el derecho a la salud de toda la población, no solo de los niños, ¿no? Pero ahora en particular de los niños, porque dependen del Estado, de la prestación positiva de servicios de salud accesibles, por ejemplo, no discriminatorios, no expulsivos, etcétera, etcétera, pero también depende de un adulto que, respetando el proceso de autonomía que tienen los chicos y las chicas, no es lo mismo un bebé de 2 meses que un niño de 5, una pibita de 8 o una nena de 17, o una piba de 17, ¿no? Es decir, lo que se llama el proceso de autonomía progresiva que tiene que respetar el Estado, y que de hecho el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación refleja muy bien, la verdad, en el artículo 25, en el artículo 26, y yo diría en todo el libro del derecho de las familias del nuevo código, está muy bien reflejado este derecho a la autonomía, a cómo los adultos debemos respetar y acompañar este proceso que llamamos proceso de autonomía, donde los chicos y las chicas van adquiriendo, los niños y las niñas van adquiriendo activos, capacidades, competencias, para que los representantes de los chicos vayan corriéndose, que es lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Llega un momento en que, bueno, yo ya tengo hijos adultos, ya no me piden nada, se los piden a sus parejas, por suerte, no dependen de mí, pero cuando mis chicos eran chiquitos, y acá veo muchas colegas y colegas jóvenes y jóvenes, hay momentos en que uno tiene que llevar al chico a la escuela, ¿no? A la nena a la escuela. Y hay un momento en que el pibe o el niñito o tu hijo o tu hija te dice, no mamá, ya está, no me llegues más a la escuela. Ya no lo llevan, a nadie llevan a la escuela. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? Entonces dejas de llevarlo a la escuela. Y es de un día para otro. Es lo que nosotros llamamos, en aquellos que nos dedicamos a los derechos de los niños interdisciplinariamente, ese sujeto inesperado. Los niños, niñas y adolescentes son siempre sujetos inesperados para el mundo adulto, del cual hay un proceso de dialéctico y de aprendizaje, ¿no? Entre el mundo adulto y los saberes de los niños y de las niñas. Lo que pasa es que escuchamos poco, ¿no? Si escucháramos un poco más, aprenderíamos mucho más.
y aún de los más chiquitos, ¿no? Y también hay un momento en que, y además también a veces es de un día para el otro, donde los chicos irrumpen o ingresan a la adolescencia, algunos dicen más tempranamente que en otras épocas, ¿no? La preadolescencia hoy es a los 10, 11 años, ingresan a la adolescencia y también aparece otro sujeto, o sujeta, no me gusta mucho la palabra sujeta, pero bueno, inesperada, ¿no? Que, qué sé yo, hasta los 14 íbamos a llevarle el desayuno a la cama y nos recibía con un cariño y mimoseando con una, y al otro día fuiste con la misma bandeja, vos sos la misma persona, abriste la misma puerta y te encontraste con un señor, ¿no? O una señorita, y vos le decís, perdón, señor, o señora, o señorita, usted siempre durmió aquí, ¿no? Y contesta no de la misma manera tan amorosa cuando uno va a despertarlos para el desayuno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que respetar ese proceso de autonomía y también hay que respetarlo desde el punto de vista jurídico. Es decir, a mayor autonomía, menor representación. Lo que no quiere decir menor protección. A mayor autonomía, menor representación, pero nunca menor protección. La familia, la sociedad y el Estado le debemos a los niños una protección especial hasta los 18 años, que es lo que marca la Convención y que hoy coincide con nuestros 18 años de mayoría de edad. Recuerdan que hasta no hace mucho la mayoría de edad en la República Argentina eran los 21 años. Bien, ahora, ¿cuáles son las prestaciones positivas que tenemos que pedirle, no a las familias, sino a los estados, en todos sus niveles y en todos sus poderes? Políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, en condiciones de igualdad, de equidad, accesibles, con alguien con espacios especializados en recibir a los niños, no solo la zona de pediatría, y además que todos los hogares en condiciones de igualdad puedan acceder a esas prestaciones sanitarias o de salud. Derecho a la educación, en las mismas condiciones. Después vamos a hablar de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? Pero hablemos ahora de lo que debe el deber ser. El derecho a la educación, que es un derecho primordial en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo estamos notando ahora con el tema de las escuelas, si bien la mayoría posiblemente estemos de acuerdo en que cuando circula mucho este virus que nos tiene a maltraer, a las y los argentinos y al mundo, a la humanidad toda, notamos, ¿no?, los valores que tiene ese espacio que es la escuela, que es mucho más que el establecimiento escolar. La escuela no solo garantiza el derecho a la educación, sino que además es un espacio de contención y es un espacio simbólico, no solo para los niños y para las chicas y los chicos, sino también para sus familias. Las y los adultos que estamos tranquilos de que hay un momento en que nuestros hijos quedan al resguardo de personas con idoneidad que los van a cuidar y los van a educar. No se puede hablar de cuidado sin educación y educación sin cuidado. Las que cuidamos, educamos, y los que educan, cuidan. Si el que educa no cuida, no está educando bien. Y si el que cuida no educa, no está cuidando bien. Y le agregamos a los más chiquitos la crianza, la etapa de la crianza, ¿no? Muy bien. Pero también hay otros derechos, porque estos se ven claramente, salud y educación, ¿no? ¿Quién le va a negar a un niño? Digo, en una sociedad ideal, que no es la que vivimos, ni aquí ni en el mundo. En una sociedad ideal, ¿quién va a decir que los niños no tienen que tener derecho a la salud y derecho a la educación? Pero hay otros derechos que están muy poco visibilizados. Uno de esos derechos es el derecho a la vivienda y a la vivienda digna. Y estamos en deuda, en una deuda grave, porque tenemos muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias, y siempre voy a hablar de sus familias, porque depende mucho también de los contextos familiares,
cómo se garantizan los derechos, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cuál es la sociedad ideal? La sociedad ideal es la sociedad del pleno empleo, la sociedad justa, socialmente justa, ¿no? Donde los adultos tienen pleno empleo y entonces tienen posibilidad y no necesitan de otro para poder educar y para poder garantizar el derecho al techo digno y a la salud, etcétera, de sus hijos. Pero tenemos el tema de la vivienda, es un déficit en la República Argentina, lo viene siendo hace muchos años. Y otro tema que afecta a la provincia en algunos sectores, pero fundamentalmente en otras regiones de nuestro país, NEA, NOA, y en los bolsones de pobreza que tienen los lugares más ricos también de nuestra república. Ojo con esto, también me interesa decirlo, porque a mí no me gusta estigmatizar provincias, como no me gusta estigmatizar municipios, ¿no? No hay provincias pobres, hay provincias en que alguien se encargó que fueran pobres. No hay municipios pobres, hay municipios que cuando se partió un municipio en 4, sabrán a quién me refiero, a uno le tocó la parte más pobre y al otro le tocó los countries, ¿no? Ustedes conocen la provincia posiblemente igual o más de como la conozco yo. Entonces, no muchas veces, no siempre depende de los que están a cargo de la conducción de las jurisdicciones. Otro problema, ese problema que tenemos es el acceso al agua segura. Nosotros tenemos en la República Argentina niños que mueren por deshidratación que genera la desnutrición aguda por falta de acceso al agua segura. Entonces uno piensa, ¿no? ¿Cómo en la República Argentina, que genera tanta riqueza y que tiene bajo su suelo tanta riqueza, sobre su suelo tenga tanta pobreza? Entonces es una de las preguntas que nos hacemos los que trabajamos en este tema, y en particular yo hoy en el rol que cumplo, que la mía es una institución de derechos humanos, ¿no? Independiente, autónoma y autárquica, que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al agua, al hábitat, a la seguridad social, que por suerte la República Argentina es pionera en respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la seguridad social, a través de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo no es un beneficio, no es un programa, es un derecho que tienen los niños. Artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que está traducido también en la Ley Nacional, la 26.390, y en la Ley de la Provincia, la 13.298. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. La asignación universal por hijo es el derecho a la seguridad social, que se traduce para los trabajadores con trabajo decente en la asignación familiar, que cobran los trabajadores decentes, quiero decir, los trabajadores que trabajan en forma regulada, con sus aportes, el aporte jubilatorio, la obra social y todos los derechos que tienen las y los trabajadores o debieran tener en la República Argentina. Entonces ahí somos pioneros. Entonces, aclaro esto porque vieron que siempre hay voces que están en contra de la asignación universal por hijo y lo ven como un Estado, como el Estado con el populismo, no lo mezclan con el populismo, o con el asistencialismo, o con un paternalismo injustificado, cuando en realidad la asignación universal por hijo es un derecho. Ahora, cuando estamos en un periodo de excepción, también requerimos respuestas excepcionales. Una respuesta excepcional fue el año pasado, en 2020, el ingreso familiar de emergencia. Eso sí, es un programa que acude en el momento de la emergencia a garantizar el ingreso en los hogares para sostener la vida de los niños, porque si ustedes ven, el ingreso familiar de emergencia estaba dirigido a hogares con niños hasta determinada edad.
Lo mismo sucede con el plan alimentar. El plan alimentar es un plan, es un programa que asiste. Yo les voy a decir la verdad, yo soy defensora de los derechos de los niños. Ahora, también por mi formación y por mi historia, yo creo que asistir también muchas veces es garantizar derechos. Yo no le tengo miedo a la palabra asistir. Cuando se critica a los estados porque asisten, sobre todo a los hogares y a los niños más pobres en la República Argentina, nosotros como Defensoría no solo estamos satisfechos con esa medida, sino que además le vamos a exigir mayor cobertura, mayor financiamiento, mejor infraestructura, mejor suficiencia, ¿no? Que sea suficiente para garantizar el alimento en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y ejemplo de eso es la tarjeta alimentar, y nosotros incidimos mucho, la verdad, como Defensoría, en que se aumentara la cobertura de la tarjeta alimentar. ¿Se acuerdan que era para familias con niños, niñas de 0 a 6? Nosotros le pedimos al gobierno nacional que lo extendiera a 0 a 17, también pedimos que fuera de manera paulatina, porque entendíamos que era un esfuerzo fiscal en este momento que no iba a ser posible que el Estado cumpliera, y finalmente logramos, entre todas y todos, que la tarjeta alimentar hoy cubra hogares donde habitan cerca de 4.200.000 chicos, niñas, niños y adolescentes hasta los 14 años, con la idea de ampliarlo hasta 17. Entonces, quiero decir que lo que nosotros le exigimos al Estado, lo que los tratados de derechos humanos le exigen al Estado, no es lo clásico de los derechos humanos, ¿no? Respetar la vida, la libertad, ¿no? Que nosotros que tenemos años de dictadura sabemos de qué se trata eso, sino que lo que le pedimos, le exigimos, son estas prestaciones positivas que aseguren una vida, y no solo una vida o cualquier vida, sino una vida digna. Y una vida digna no es posible sin educación, sin salud, sin techo, sin agua, sin seguridad social para niños, niñas y adolescentes. Una vida que además debe estar libre de violencia, cosa que también tiene que ver con la dignidad de las personas, de los más chicos y las más chicas, y una sociedad libre de trabajo infantil, libre de explotación laboral. La República Argentina normas tiene muchísimas. Tuvimos una etapa en la República Argentina que yo la llamo la etapa de las 26.000, de las leyes 26.000, que son las que ampliaron, restituyeron, ampliaron y garantizaron derechos de las niñas, niños y adolescentes y de muchos otros grupos de la sociedad, ¿no? Pero hay una de ellas, la 26.390, que prohíbe el trabajo infantil. Y hay otra ley que penaliza a aquel que utiliza el trabajo infantil, es decir, aquel empresario, sea urbano o rural, que explota laboralmente a niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil está prohibido hasta los 16 años y regulado y protegido a partir de los 16 años. Entonces, aquel que para recolectar arándanos, frutillas o cualquier fruto rojo que se les ocurra, utiliza mano de obra infantil, y utilizan mano de obra infantil, ¿saben por qué? Porque necesitan manos y dedos pequeños para no romper el fruto. Y ¿saben además por qué no quieren romper el fruto? Esos chicos, esas chicas, chiquitos que vemos en las recolecciones de los frutos rojos, porque si llega a ver dentro de la cajita, porque le pagan por cajita, no a él, ¿no? A los adultos que van con él, le pagan por cajita, y si la cajita tiene un fruto rojo, no le pagan la cajita. Eso no es trabajo infantil, eso es explotación laboral, porque hay alguien que gana. Hay alguien que tiene un plus de ganancia. Y también queremos hablar, me interesa a mí hablar de dos temas aquí, porque tienen que ver directamente con los derechos de los niños. Uno es el tema de las tarifas.
Y el otro es el tema de los precios de los alimentos de la canasta básica. Entonces nosotros le exigimos al Estado que tenga una política que no le implique a los hogares tener que elegir entre pagar la luz o darle de comer a sus niños. Porque sin luz los niños no se pueden conectar, sin luz es muy difícil vivir. O que elija entre pagar el agua o darle de comer a sus chicos, o pagar el transporte para llevar a la escuela a los chicos. Entonces, tarifas. Nosotros estuvimos ahí en las audiencias públicas diciendo que a la hora de fijar tarifas, los empresarios que hacen negocios y ganan fortunas en la República Argentina y el Estado argentino le exija a esos empresarios que a la hora de fijar tarifas tengan en cuenta las tarifas que se fijan en los hogares donde hay niñas, niños y adolescentes, y además de los sectores más empobrecidos de la República Argentina. Y también el tema de los precios. Le exigimos al Estado una política de control de precios y también le exigimos a las empresas que controlen los precios. ¿Por qué? Porque en la República Argentina tenemos un problema con el alimento. Ustedes han escuchado eso de que somos el país que más alimenta o que produce alimentos para no sé cuántos millones de personas en el mundo mundial, como dicen mis sobrinos. Sin embargo, tenemos niños que les falta el alimento. ¿Cómo puede ser? Yo podría contestar esa pregunta, es una pregunta retórica, todos sabemos por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no podamos cumplir con el derecho de que tiene cada uno y cada niño, cada niña, cada nene, cada nena, cada pibe, cada piba, cada chango, cada gurí, como lo llamemos en cada lugar de la región de nuestra patria, que habiendo tanta riqueza en alimentos en la República Argentina, falte el alimento? O que el alimento sea deficiente. ¿Tenemos hambre en la República Argentina? Sí. Porque tenemos hoy un 57% de niños bajo la línea de pobreza. Cuando digo niños, digo niños, niñas y adolescentes. Y tenemos un 16%, casi 2 de cada 10, bajo la línea de la pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos posiblemente de hambre en algunos hogares. Es inconcebible. Pero también tenemos un problema que venimos a restaurar. Por supuesto, la pandemia agravó. En el último semestre del 2019 ya veníamos con un 54% de pobreza entre los chicos. Y hay varios estudios que dicen cómo el IFE impactó de manera positiva la asignación universal y su ampliación con el decreto 840, que también nosotros tuvimos una incidencia importante en algunos reclamos para ajustar la asignación universal por hijo, que no me voy a extender ahora. Creo que ha hecho que no se disparara aún muchísimo más la pobreza y la pobreza extrema entre los chicos. Pero tenemos un tema que venimos arrastrando, que tiene que ver con la pobreza, es decir, con la insuficiencia de los ingresos en los hogares para acceder a alimentos de calidad y a una dieta variada y saludable, y también tiene que ver con una cuestión cultural. Miren, cuando yo estaba en la provincia de Buenos Aires y cumplía alguna función en el Ministerio de Desarrollo Humano, se llamaba en aquel momento, el 70% de las niñas, niños y adolescentes bonaerenses, el 70% no desayunaba. Y el 70% era muchísimo más que en aquel momento, incluso de los chicos y chicas y nenas y nenes de la provincia de Buenos Aires. No tenemos la cultura que tienen otros países y que vemos en las películas, que la familia se sienta a desayunar, ¿no? Y que tienen esos desayunos que nosotros, que no son parte de nuestra costumbre, ¿no? Huevo revuelto y ¿no? Las cosas que nosotros no comemos. Pero tampoco hay costumbre de sentarse a desayunar. Y el desayuno es muy importante. Pero además tenemos el problema de la pobreza y la indigencia que hace que las mamás compren más harinas y menos proteínas, más harinas y menos fibras, más harinas y menos alimentos con nutrientes que necesitan los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, otro gran problema que tenemos en la alimentación es lo que llamamos el sobrepeso, la malnutrición y la obesidad. 1 de cada 3 niños en la República Argentina, 1 de cada 3, es un montón, ingresa a la escuela primaria con sobrepeso.
Y eso no es un problema estético, atención, es un problema de salud, porque puede influir en el colesterol, en la presión, y en enfermedades que puede tener a futuro, en el presente y en el futuro, en su desarrollo. Entonces, todos estos son derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿qué hacemos los abogados con eso? ¿Qué hacemos las abogadas con eso? Ustedes seguramente estarán en distintos fueros, entonces por ahí les hubiese gustado más que yo les hablara de temas más concretos, como por ejemplo, cómo garantizar el derecho a ser oído, el abogado del niño, y tantas cosas que podríamos charlar. Pero a mí me interesaba tomar este tema porque no es un tema, valga la redundancia, que las y los colegas solamos, o no sé cómo se diría, solemos tomar. ¿No? En general tenemos el caso particular, y está bien, pero hay muy pocos colegas, pocas, que se dedican a estos derechos. ¿Cómo garantizamos estos derechos? Hay una vía regia, que es la vía del amparo, claramente, ¿no? Pero también hay otras posibilidades, y también hay otras vías. Ustedes, los colegiados, en los colegios, en las asociaciones, podrían, y se los dejo como iniciativa, yo les voy a pasar, ahí si está alguien de prensa nuestra, está Verónica, creo, ¿no? Vero, ¿estás? Si está Vero, les puede pasar por el chat nuestra página web para que ustedes vean nuestras recomendaciones, ¿no? Tenemos distintas recomendaciones, pronunciamientos sobre los derechos de los niños, y a nosotros nos gustaría muchísimo que ustedes, se los ponemos a disposición, que ustedes pudieran utilizar estas herramientas, nuestras recomendaciones, nuestros pronunciamientos colectivos con otros defensores de otras provincias, para fundar muchas veces sus demandas o sus contestaciones de demanda, utilizarlas, porque hay cosas, hay derechos que tienen niños, niñas y adolescentes que muchas veces las y los abogados no incoamos, no argumentamos en nuestras sentencias. Primero, solemos argumentar poco, y me hago cargo porque yo ahí está Vero poniendo nuestras páginas y nuestras redes, solemos argumentar poco sobre los derechos de los niños de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y podemos argumentar en cualquier tipo de expediente en el que esté involucrado un niño, niña o adolescente. En un expediente civil, de familia en general, en un expediente penal juvenil, pero también en los expedientes administrativos. ¿Qué vínculo tenemos los colegios de abogados y las asociaciones de abogados de la provincia de Buenos Aires con el sistema o el organismo de protección de los derechos de los niños? ¿Tenemos vínculo con el servicio local de Quilmes, de Berazategui, con el servicio zonal? ¿Cómo articulamos el tema del derecho del niño a ser oído con el derecho a la debida defensa? ¿Cómo hacemos que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos en con todas aquellas instancias jurisdiccionales de cualquier fuero, incluido el administrativo, si no saben? Porque un problema que tienen los niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas y adolescentes pueden mucho más de lo que nosotros creemos. Pero hay algo que sí no hacen, que no tienen poder de lobby. Ni pueden marchar con pañuelos de ningún color por las avenidas. Entonces, ahí sí necesitamos que los niños, niñas y adolescentes sean representados. Pero quiero terminar además de ofreciendo nuestras recomendaciones, nuestros pronunciamientos, quiero terminar incluso con las notas que le mandamos al Ejecutivo, que por ahí sería interesante, un interesante para nosotros, por lo menos, nuestra visión sobre la pandemia y algunos derechos de los chicos que le presentamos al jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero,
en junio del año pasado, que también lo pueden ver allí en nuestra página, que me parece que es interesante. Pero quiero terminar y estar dispuesta a las preguntas que quieran y que crean necesarias, con la lectura de la observación número 5 del Comité sobre los Derechos del Niño, que dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice, para que no se diga que lo digo solamente yo, porque cuando lo digo yo parece que estoy inventando algo que nunca nadie antes dijo, y la pólvora nadie la inventó, yo nunca me creí ni inventora de la pólvora, ni tampoco me creo que la película empieza cuando yo llego. La película empezó mucho antes que yo llegara, y la película va a seguir, sobre todo va a seguir, y va a seguir en los más chicos, ¿no? Entonces, la observación general número 5 dice, más o menos así: las políticas económicas que los estados partes ejecutan en sus territorios, en sus países, no son neutrales en la vida y en las condiciones materiales de vida de los niños, niñas y adolescentes. Interesante, ¿no? Y lo dice la observación general número 5 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y otra cosa que dice, que es más interesante aún, es que se pronuncia diciendo que las políticas de ajuste perjudican y vulneran o desprotegen a los niños en el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Y eso también hay que instalarlo entre nuestros colegas. En los colegios, en las asociaciones, se habla muy poco de esto. Y esto que les digo, no es algo que, no son opiniones. Me estoy refiriendo al corpus iuris del contenido del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Convención Americana, que solo tiene un articulito que dice los niños, dice los menores por el carácter de ser menores, de ser chicos, personas menores de edad, merecen medidas de protección, son 2 renglones. Luego la Corte Interamericana va desarrollando y dice en algún momento el contenido, el corpus iuris que le da contenido al artículo 19 de la Convención Americana es la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados de derechos humanos y todas aquellas normas, reglas, observaciones, opiniones consultivas que surgen de los organismos de derechos humanos. Opiniones consultivas de la Corte Interamericana, fallos de la Corte Interamericana, fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, observaciones generales del Comité, opiniones consultivas de la Corte. Es decir que la observación general número 5 también forma parte de este corpus iuris, y también nosotros, cuando incluso estamos incluso en un expediente sobre alimentos, complejos si los hay en un momento como el nuestro y como el de ahora, también podemos hablar de esta observación general número 5. También. Así que, bueno, termino yo acá. Les agradezco mucho la atención. De todas maneras, en este formato no tienen otra, pobres, que estar todos, como decimos ahora, muteados y escucharme. Me gustaría mucho más poder estar en otra dinámica y compartiendo y permitiendo un diálogo, porque yo creo que los procesos de aprendizaje, como todo, son procesos colectivos. No hay procesos individuales, ¿no? Nada lo hace uno solo, ¿no? Como dice el Pepe Mujica, nadie es Robinson Crusoe, ¿no? Todos necesitamos de los otros y de las otras en una sociedad más sensible a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no estoy hablando de la beneficencia, estoy hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como dijimos, o como yo digo en general, para aquello de que los niños primero sea más que un bonito eslogan, y aquello de que los únicos privilegiados sean los niños, sea un poco más que un bello recuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. La verdad que impresionante su disertación. Me parece que fue tan impresionante porque no veo tampoco ningún tipo de preguntas. Sí, hubieron algunos comentarios que estaban haciendo respecto de lo que usted iba diciendo, pero son todos aportes a la maravillosa disertación que nos prestó. La verdad que tiene razón en todo lo que ha dicho, porque sobre todo cuando fundamentamos demandas y hay niños en el medio, no estamos los abogados capacitados para hacer las fundamentaciones y hay que hacer un mea culpa, y creo que estas palabras que usted nos ha dado, nos ha brindado en su disertación, nos hace un poco tratar de planificarlo de otra forma y mirarlo desde otros puntos de vista que tenemos que tener presente, ¿no? También el trabajo conjunto. Usted dijo, tenemos contacto con el servicio zonal, y no. Muchas veces no tenemos contacto con el servicio zonal, es muy difícil llegar a ellos, es muy difícil conversar con ellos. A mí me tocó personalmente una sola vez que me llamaron por una causa que estamos llevando en conjunto y que felicito a la gente del servicio zonal de acá de San Francisco Solano, del lado del Almirante Brown, porque tomaron la iniciativa y me permiten colaborar con lo que está pasando con esos 4 niños, que bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero no sé si existe o si hay otro colega que pueda decir que tuvo colaboración del servicio zonal. Así que en eso está genial lo que usted está diciendo, y vamos a mirar las redes y vamos a tratar de ponernos un poco en campaña también para llevar adelante y hacer respetar esos derechos de esos niños. Acá hay un grupo de abogados del niño que está presente también, que trabajan mucho en el Departamento Judicial de Quilmes y que, bueno, están intentando hacerlo, pero nosotros, los que no tenemos la capacitación de abogados del niño, también tendríamos que hacer un mea culpa y llevar adelante lo que usted ha dicho. Así que le agradezco desde ya. Todos palabras elogiosas hacia su persona, ni una pregunta, cosa rarísima. Así que desde el Departamento Judicial de Quilmes últimamente se está caracterizando por trabajar en conjunto, ya sea Poder Judicial como los abogados desde todos los puntos de vista, desde el colegio y las asociaciones, ¿no? Así que trabajaremos en conjunto en lo que usted necesite de nosotros y la molestaremos entre lo que nosotros necesitemos de ustedes. Así que le dejo la palabra para que salude a los presentes, y después vamos a pasarle la palabra a la doctora Mirta Fraile para ir terminando esta jornada. Gracias, doctora, muy amable. No, gracias a ustedes, gracias por las palabras de todos. Ahí hay un colega, no sé si es hombre o mujer, porque no llegué a ver, que pregunta por los niños en situación de calle. Muy cortito, muy cortito. No puede existir en la República Argentina una gran ciudad que no tenga un gran programa importante y potente que atienda a chicos, niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, para nombrar algunas, creo que esas son las más complejas. No puede existir. Y además tiene que haber un principio, que es el principio de la especialidad. Aquellos que vamos a trabajar con derechos de los niños, tenemos que capacitarnos en lo que se llama la especialidad. No es lo mismo abordar un adulto en situación de calle que un pibito sola de 8 años en situación de calle. No es lo mismo una nena que está hace 6 años en calle que, ahí me suena el teléfono, una nena que está hace 6 años en calle a una familia con niños pequeños que está hace 2 días en calle porque los expulsaron porque no pudieron pagar la pensión. Entonces, tenemos que tener y tenemos que exigir en cada una de nuestras jurisdicciones si hay estos casos de chicos en situación de calle, es decir, sin techo, viviendo en la calle,
o trabajando en la calle, trabajando entre comillas, sin que el Estado atienda a esos niños, niñas y adolescentes y sus familias. Siempre agrego a sus familias. Lo que no podemos hacer nunca, y menos los abogados, sabemos mucho teóricamente de los derechos, los justiciables de las personas, es cortar la cadena por el eslabón más débil, que es culpabilizar a las familias, ¿no? Y alguien me dijo si había un link de asistencia. Sí, si entran a la página web, en la página web se pueden hacer denuncias. Hay un link que es para que denuncien los chicos, que tiene un formato más amigable, con un lenguaje y se le piden menos requisitos, y hay otro espacio que para que puedan hacer denuncias o comentarios o lo que ustedes necesiten en ese link, que es en la página web. Y bueno, y nada más. Muchas gracias a todas y a todos. Acá hay una pregunta, doctora, Felipe Sánchez dice, ¿en qué artículo está de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle? ¿Cómo se puede ayudar en esa situación? Artículo, no hay ningún artículo que hable particularmente de los niños en situación de calle. No hay. El artículo, la situación de calle tiene un principio que también es un principio jurídico, que es el principio de realidad, que es que los vemos en la calle. Pero no hay ningún artículo. Pero sí es el derecho a la vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho a la escuela, en general los niños en situación de calle que viven en la calle, porque hay niños que trabajan, entre comillas, porque si ellos se autoperciben trabajando. Si hay un pibe haciendo malabares en una esquina o una nena vendiendo pañuelitos tisú, si vos le preguntás a ella qué está haciendo, ella te contesta, estoy trabajando. Y hasta con orgullo te lo contesta, ¿sí? Porque ella se autopercibe trabajando y está bien, digo. Ahora, eso es una cosa, porque después a la noche vuelve a su casa y posiblemente esté escolarizada, va a la escuela, pero después sale a vender pañuelitos porque está ayudando a la familia en el ingreso, etcétera, porque hay insuficiencia en el ingreso en el hogar. Y otra cosa son los chicos que viven en la calle y que están sometidos a todos los riesgos y a todos los peligros, ¿no? Que la calle genera, ¿no? También es cierto que a algunos pibes la ranchada les salva la vida. Podría contarles un montón hacer un montón de consideraciones en relación a ello. Pero lo que no podemos hacer, y esto también es un principio jurídico, es el principio de no regresividad. En aquellas ciudades donde hubo políticas potentes, por ejemplo, para atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, no podemos permitir que se suspendan o que se desfinancien esas políticas para personas o chicos en situación de calle, porque es regresivo, y los derechos humanos nunca pueden ser regresivos, tienen que ser progresivos, salvo que lleguemos a la sociedad ideal donde hay pleno empleo y no hay niños en la calle. Pero hasta ese momento nosotros no podemos permitir que se retroceda en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo cual, todavía tenemos mucho que trabajar en la República Argentina y sobre todo con estos números que tenemos de chicos y chicas bajo la línea de la pobreza y de la indigencia, ¿no? Doctora, ahora parece que se animaron a hacer las preguntas acá. Natalia quiere consultarle respecto de los hogares de abrigo que encontramos, dice, violando todos los derechos de los niños. ¿Qué se puede hacer? Me parece que sería la pregunta, ¿no? A ver, el tema de los lugares de abrigo de los niños es un problema, sobre todo la tercerización. Si me preguntan a mí, en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no es un problema, es una realidad. Tenemos una concentración en el conurbano, ¿no? Primero, segundo y hasta incluso en algunas partes del tercer cordón, de concentración de población, ¿no?
más allá del AMBA, ¿no? De la ciudad autónoma. Pero digo, con un primer cordón, segundo cordón, hasta tercer cordón, y ahí empieza a terminar, y empieza ahí a abrirse un poco más. Pero lo que tenemos ahí es una concentración de casi el 40% de todos los niños, niñas y adolescentes argentinos. Es decir, que el 40% son bonaerenses. Y están concentrados ahí. Entonces, si uno agarra en un mapa, como teníamos antes, que colgábamos los mapas en las paredes y no los veíamos por las pantallas, uno ponía un dedo ahí y en ese dedo están el 40% de las chicas y de los chicos, de las nenas y de los nenes. Entonces, ahí tenemos una alta concentración. Eso implica que también tengamos muchos chicos, más de los deseables, creo yo, separados de su medio familiar y viviendo en estos hogares de abrigo. Si me preguntan a mí, cosa que a veces me preguntan, a veces no, si me preguntan a mí, yo prefiero lugares públicos de calidad. El problema de la tercerización, y a veces la tercerización de la tercerización, es decir, se terceriza en una ONG que a su vez terceriza, el Estado va perdiendo el control de lo que está pasando con ese niño o esa niña cuya vida y cuyos derechos dependen del Estado, no de esa familia o de ese hogarcito, la tortuguita feliz, ponele. Entonces, el Estado es el que tiene que garantizar. Entonces, el Estado tiene la obligación de monitorear, supervisar, ver esos lugares. Entonces, lo que hay que exigir es, primero, que esos lugares sean de excelencia, y cuando digo de excelencia no estoy exagerando. Nosotros tuvimos en la provincia un gran educador, un gran defensor de los derechos humanos, que fue Alberto Morlachetti, ¿no? Y Alberto Morlachetti decía algo que yo le robé, pero que nunca uso sin nombrarlo y sin añorarlo, porque su ausencia se nota, que es: la belleza también es un derecho. La estética también es un derecho. Solemos tener lugares feos y pobres para los niños feos, entre comillas, y pobres, o niñas, ¿no? Y además los bonaerenses vieron que somos los feos, sucios y malos, ¿no? Entonces, así que tenemos como un sino ahí, estamos medio como un poco estigmatizados. Algunos los llevamos con orgullo, ¿qué va a ser? Otros más o menos, pero la verdad que tenemos ahí un problema, y entonces ahí hay que reclamarle al Estado provincial, a los estados municipales, que monitoreen y que visiten a los niños, que los visiten. Los chicos tienen también por la convención el derecho a ser oído, y para ser oído el niño necesita estar informado. Y yo que visito esos lugares, los he visitado durante muchos años, y lo hago ahora en mi condición de defensora de derechos de los niños, a veces los chicos ni siquiera saben por qué están ahí. Hay que informarles la situación, informarles incluso, aunque tenga 8 años, porque son chiquitos, pero no son tontos. Hay que explicarles por qué están ahí, por qué han sido separados de su mamá, si tendrán alguna chance de volver con su familia, si se está trabajando con la familia, si tiene contacto, si no tiene. Y tienen que saber, tienen que estar informados. Y ni hablar los chicos que están en el fuero penal, ¿no? Porque los pibes que están en el fuero penal tienen el derecho a estar informados, porque además porque si no se viola su derecho a defensa en juicio, que no me voy a meter en ese tema porque van a ser las 10 de la noche y vamos a estar comiendo acá todos juntos. Acá hay otra pregunta, doctora. ¿Qué pasa cuando en las escuelas dice percibimos un abuso sexual en los niños? Se ve que es la licenciada, y nos cansamos como docente de hacer las denuncias y nadie hace nada al respecto. La licenciada Ivana Ceballos lo pregunta. A ver, en general, Ivana, suele haber, y si no lo hay que reclamarlo, y me lo voy a anotar, porque voy a preguntar si hay o no hay. En los ministerios de educación, por lo menos en una época, pero estoy segura, el Ministerio de Educación suele tener una guía, un protocolo de cómo deben actuar las docentes, los auxiliares,
los que del cuerpo de psicosocial o psicopedagógico de las escuelas, suelen tener un protocolo de actuación, de a quién hay que denunciar. Ahora, si nadie da respuesta de lo que nosotros esperamos, en la provincia de Buenos Aires están las UFI, hay que ir a una unidad, a una UFI y hacer la denuncia. Pero hay lugares para hacer denuncias incluso anónimas, hay que investigarlo. Ahora, si no hay respuesta, hay que subir. Si el local no te da respuesta, tenés que ir al zonal, y si el zonal no te da respuesta, habrá que ir al organismo de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia. Andrea Valleto, que en general contesta. Y si no, al ministro. Genial. Bueno, sí, siguen hablando, aparentemente hubo una denuncia penal a un lugar donde tienen a los niños, aparentemente sería privado por lo que leo acá, no puedo habilitarle los micrófonos para que lo comenten, pero según lo que están escribiendo acá hubo una denuncia penal porque había como gorgojos o algo en el alimento que le estaban dando a los niños. Y bueno, están comentando eso. Les pido disculpas, pero tenemos bloqueados por seguridad los micrófonos y no podemos habilitar. Doctora, le digo una cosa. Ahí le voy a pedir a Vero que vuelvas a poner la página web de nuevo en el chat, Vero, porque esas cosas las pueden denunciar en la web de la DF. Se pueden denunciar tranquilamente. Y nosotros se lo hacemos llegar a las autoridades y incluso podemos recomendar. Primero pedimos, ahí está, ¿ven? Defensora Derechos nny.gov.ar. Si entran a la página, ahí pueden consultar y hacer la denuncia, y nosotros nos ocupamos de hacérselo llegar e incluso de exigirlo, en el caso, porque nosotros tenemos potestad también de exigir incluso judicialmente el cumplimiento de algunos derechos o que se remuevan algunos obstáculos que hacen a que imposibiliten el pleno ejercicio de los derechos de los chicos. Acá Sergio pregunta otra cosa, dice, el servicio zonal, cuando entrega a un niño a un hogar de abrigo, ¿le da intervención al juez? Sí, le da la intervención al juez o debiera dárselas a las 24 horas. Sí, pero hay algo que también tiene que hacer, que a veces no hacen, las defensorías de la ciudad tampoco, que es informarle a la familia que tiene derecho a apelar, tiene un recurso administrativo contra esa orden, contra esa medida que llamamos medida de protección excepcional, que es separar al niño de su familia. Que la mayoría de las familias, como en el 99,9% de los casos, son de los sectores más pobres y empobrecidos de la población, no lo saben y nadie se los informa. Pero el servicio zonal o local, cuando toma la medida de separar a un niño de su familia y de internarlo, abrigarlo en un hogar, tiene que notificar a los padres y tiene que decirles que tienen derecho a recurrir ese acto administrativo, porque tiene que haber un acto administrativo. Sin acto administrativo no hay legalidad de la medida. Y después va al juez y el juez declarará o no la legalidad de la medida, las 24 horas. Nosotros también le vamos a facilitar a los que se inscribieron por mail las redes sociales de la Defensoría por si tienen alguna denuncia o consulta para hacer, pero acá están hablando de que están pidiendo la intervención de la Defensoría en el Centro Terapéutico El Árbol Familiar de Pilar, que lo está pidiendo la doctora Natalia Sueiro. No sé a qué se refieren, si es lo mismo que veníamos hablando recién de este tema. Bueno. Sí, la conozco la situación. Pero ya no llegó la denuncia. Bueno, si perfecto. Es lo que yo creo, ya no llegó la denuncia. Perfecto. Acá Miriam pregunta si las escuelas pueden ir a las fiscalías. Sí, claro. La directora puede ir a la fiscalía, una persona particular puede ir a la fiscalía. Cualquiera que conoce de
A ver, miren, es decir, la escuela es un factor que nosotros llamamos, en los que trabajamos con los derechos de los niños, un factor de protección. Por todas las cosas que dije antes de la escuela, es un lugar donde se aprende, etcétera, pero además de contención, etcétera, es un lugar simbólico importante. Miren, después de la crisis del 2001-2002, hablábamos la vez pasada con el que fuera ministro en aquel momento, que era Mario Porto, nosotros volvimos a reconstruir algo en la provincia a partir de la escuela. Todo se había caído y lo que quedó en pie fue la escuela en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, la escuela tiene un valor fundamental, pero fundamentalmente es un factor de protección para los niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato, violencia, hasta incluso abuso, porque son las maestras las que detectan o las que reciben, porque los niños tienen feeling con las maestras, o hay ahí un espacio de escucha, hay alguien dispuesto a escuchar. A veces es la maestra, a veces es la encargada que abre la puerta, a veces es la señora que atiende la cantina, a veces es el profe, ¿no? Pero en las escuelas suele haber alguien dispuesto a escuchar, entonces las niñas y los niños a veces se abren, o las maestras perciben que algo raro está pasando en el cambio de conductas, en las caritas de los pibes, de las pibas, ¿no? Se ve en el proceso de aprendizaje. Bueno, esas son todas las preguntas. Me parece que leí todas las preguntas que estaban. Le agradecemos, doctora, su participación. 1 hora y media de disertación, completamente agradecido por todo su aporte. Así que le paso la palabra a la doctora Mirta Fraile para que podamos ir finalizando esta jornada. Mirta. Bueno, voy a ser breve porque ya estamos avanzadísimos en la hora. Bueno, Marisa, ¿qué puedo decirte? Muchísimas gracias, ya te dijeron todo. Realmente excelente la exposición. Gracias de verdad por acompañarnos. Un verdadero lujo haber culminado nuestras jornadas escuchándote. Y creo que prontamente te vamos a volver a pedir que nos acompañes y no dudo que lo vas a hacer con mucho gusto, como siempre dispuesta. Gracias a todos por estar siempre. Te pido, Ale, si nos pones la placa de los presidentes de la BEGI para hacer nuestros saludos, si la tenés a mano. Todos los presidentes de la Asociación de Abogados de Berazategui, los doctores González Acosta, Susana Fernández, Diego del Corral, Guillermo Corrales, Éter Masellit, Sillela de la Joviana, Dalte Molini y yo, toda la comisión directiva, todos los abogados de Berazategui, compartimos con ustedes un brindis virtual por nuestros 17 años. Muchas gracias a todos, gracias a todas las instituciones que nos acompañan, y bueno, un beso para todos y hasta la próxima. Gracias, Mirta. Creo que se ve bien la foto de todos los... Está hermosa. Está muy linda la foto. Salud, un brindis. Felicitaciones. Igual, virtual, no tenemos champán. Tenemos mate, Mirta, tenemos mate. Yo tengo un vasito de agua. Doctora Graham, por favor, unas palabras para finalizar esto y dejo de compartir para que se despida. No, yo la verdad que ya no quiero hablar más, me da vergüenza todo lo que hablé, discúlpenme por la lata, les agradezco muchísimo, muchísimo, me encanta estar en este ambiente, estar con colegas, siempre es reconfortante, y además, vuelvo a repetir, con una amiga entrañable como es Mirta, y ver las caras de ustedes asintiendo o haciendo gestos, bueno, es una manera que tenemos de sobrevivir este momento, que como todo pasará, y como bien somos nosotros, las y los argentinos, desde el más chiquitito hasta la más viejita o el más viejito, vamos a salir adelante porque somos metedores y porque está en nuestro ADN salir adelante. Así que cuídense todos mucho y muchas gracias y feliz cumpleaños a la asociación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Roberto Pucciarelli, por favor, una palabra y nos vamos.
Roberto. Bueno, ahora sí, doctora Graham, muchísimas gracias. La verdad que ha sido fantástico el dictado académico que nos ha dado. Nos ha mostrado que detrás de un árbol había un bosque y nos ha dado por lo menos a algunos una apertura de pensamiento que hemos descubierto en este rato que tanto nos ha pasado su sabiduría, su experiencia y sus conocimientos. Mirta, te felicito. Hace ya un tiempo largo que venís detrás de la asociación empujando en todas esas comisiones junto a todos esos presidentes. Alejandra, no tengo más palabras para darte porque siempre estás, siempre armás los flyers, siempre estás presente a toda hora y en todo momento. Desde Florencio Varela, desde este lugar que hoy me toca ocupar transitoriamente como presidente, en nombre de la comisión directiva les agradezco, les mando un fuerte abrazo y espero que juntos podamos hacer una nueva jornada académica los próximos meses. Gracias. Bueno, y para terminar, gracias Roberto, querido, como siempre, trabajando juntos. Quiero agradecer a todos los presentes, hay colegas de Corrientes, hay colegas de La Matanza, hay colegas de San Isidro, hay colegas de Entre Ríos, del sur, así que les agradecemos a todos y a los que no mencioné les pido disculpas. Están presentes también algunas de las autoridades que fueron presidentes de la BEGI, como Susana Fernández, la Vía Etel ahí también, así que agradecidos a todos, gracias por haber participado con nosotros en nombre del Foro de Abogados de San Francisco Solano, que hoy me toca dirigir. Agradecido, doctora Marisa, la vamos a volver a convocar, no, queda usted notificada. Les agradecemos a todos y un abrazo, hasta la próxima. Chao, cuídense mucho, chao, chao. Gracias, saludos a todos los colegas de la BEGI, los quiero.